Muy buenos días a todos. Quiero saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, que nos ha bendecido ya con una hermosa lluvia. Pero gracias a Dios que podemos estar aquí en su casa reunidos para escuchar de su palabra, y espero yo que cada uno haya venido aquí con el anhelo de que Dios derrame su bendición, que derrame de su Espíritu, al igual que hemos recibido la lluvia, así también recibamos el Espíritu de Dios en esta mañana y que Él realmente pueda mostrarnos algo a través de su palabra, a través de los himnos que cantamos. Y queremos tomar la palabra de Dios en mano en esta hora y leer un texto de Jeremías 14. Jeremías capítulo 14, quiero leer del versículo 1 al 11. La palabra del Señor vino a Jeremías por causa de la sequía. Judá está de luto, ya nadie frecuenta sus puertas. Todos se sientan en el suelo y el clamor de Jerusalén va en aumento. Los ricos mandan a sus criados por agua y ellos van a las cisternas, pero vuelven con las vasijas vacías porque agua no hay. Y avergonzados se sonrojan y no dan la cara. La tierra se resquebraja porque no ha llovido en el país. Los labradores están confundidos y esconden el rostro. Aún las ciervas paren a sus crías y las abandonan en los campos porque ya no hay hierba. Los asnos salvajes se paran en lo alto de los cerros con la mirada perdida y aspiran el viento como chacales porque ya no hay hierba. Señor, aunque nuestras iniquidades nos acusan y aunque nuestras rebeliones se han multiplicado y hemos pecado contra ti, haz honor a tu nombre y actúa a nuestro favor. Tú eres la esperanza de Israel. Tú eres su protector en momentos de angustia. ¿Por qué actúas como si fueras un extraño en la tierra, como un caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué te quedas atónito como un guerrero incapaz de salvarnos? Tú estás en medio de nosotros, Señor, y tu nombre es invocado sobre nosotros. No nos desampares. Así ha dicho el Señor acerca de este pueblo. A ellos les encanta ir de un lado a otro sin descanso. Por eso no son de mi agrado. Así que voy a tomar en cuenta su maldad y castigaré sus pecados. El Señor me dijo, no me pidas que trate bien a este pueblo. Puedo decirlo así, una situación alarmante en el pueblo de Israel. Y quiera Dios realmente hablar en esta mañana a nuestros corazones a través de su palabra. Pero antes de adentrarnos en el mensaje, quiero invitarlos a que nos pongamos de pies, tengamos un momento de oración y después de la oración el coro hará su presentación todavía antes del mensaje. Querido Dios y bendito Padre, gracias te damos que podemos estar aquí y te podemos llamar Padre. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias te doy por aquí, por la iglesia aquí, por 5 de junio, por cada uno de mis queridos hermanos y hermanas, por cada uno de los niños, por cada uno de los jóvenes. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de ellos y porque se han tomado el tiempo en esta mañana de venir aquí a tu casa a escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú abras los cielos y derrames tus bendiciones. Señor, que envíes a tu Espíritu Santo y, Señor, por más que yo tenga mis notas aquí, que sea tu Espíritu hablando, Señor, a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu guiando, Señor, mis palabras para que, Señor, sea un mensaje directo de ti a nuestros corazones. Te pido que bendigas a tu iglesia de una manera especial aquí en 5 de junio, en Shalom, en Brechas, en cada lugar del mundo donde se reúna, Señor. Que tu Espíritu esté presente y pueda bendecir cada corazón, Señor. Tú sabes lo que cada uno necesita y por eso te pedimos que tú estés obrando de una manera especial. Señor, te pedimos por aquellos que no han podido estar hoy aquí. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los guardes, Señor.
que tú los protejas de todo mal. Señor, conocemos que el enemigo está presente, conocemos de sus artimañas para desviarnos de ti, Señor, pero danos la fuerza y protégenos tú con tu poder para que podamos seguir firmes, permanecer firmes hasta el final de nuestras vidas. Y bendícenos, ayúdanos, acompáñanos, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. El coro, por favor. De ese texto que ya hemos leído en la palabra de introducción, hemos escuchado acerca de una palabra del Señor que vino al profeta Jeremías y dice en el versículo 1, por causa de la sequía. En este momento será difícil poder imaginarnos o poder adentrarnos en nuestra mente, en nuestra imaginación, a una situación similar, ya que, esta mañana ha llovido de una manera especial, pero quiero que intentemos al menos de ponernos en ese lugar en el que el pueblo de Israel estaba pasando en ese tiempo. Imaginémonos todo un pueblo, toda una ciudad, la ciudad de Judea, dice, estaba de luto. Ya nadie frecuenta las puertas, ya nadie venía a visitar, ya nadie se acercaba a Judá, o podemos decir a la ciudad de Jerusalén, por la situación en la que se encontraba.
El clamor de Jerusalén, dice, va a un aumento. Estaban pasando por una situación terrible. Los ricos, los únicos que tenían todavía esclavos o trabajadores bajo su mando, ellos podían enviar a sus criados que vayan por agua a las cisternas. Y me puedo imaginar, quizás los mandaban a cisternas lejísimos, a ver si allí también encontraban algo de agua. Y nos relata que volvían con las vasijas vacías, porque ya no hay agua, porque agua no hay. Avergonzados, dice que volvían, no daban la cara. Quizás siervos que eran cumplidores, que conseguían todo lo que sus amos siempre les pidieron, y ahora iban por agua y no conseguían. Tal era la sequía que estaba pasando en ese momento la tierra. Los labradores, confundidos, escondían su rostro porque ni con toda su sabiduría de cómo labrar la tierra, no había forma de que ellos puedan hacer crecer algo por la sequía. Los animales parían a las crías, pero las abandonaban porque sabían que no tenían forma de alimentarlas. No había hierba. Una sequía, como ya dije en el principio, nosotros no podríamos ni siquiera imaginarnos, o nos costaría mucho imaginarnos. Pero yo quiero que nos concentremos en esta mañana en el plano espiritual. De la misma forma como nos relata de lo que pasaba al pueblo de Israel en el ámbito natural, así hay almas que están pasando por una sequía espiritual. Una sequía donde no hay ni siquiera rastro de humedad. Sequía, hambruna. Motivo por el que, o por motivo de que no existe esa fuente de agua, como nos expresa en otro pasaje en la palabra de Dios. Ríos de agua viva correrán o brotarán de su ser. Y Jeremías le pregunta a Dios, ¿por qué? En el versículo 8 y 9 hemos leído, Jeremías le dice a Dios, ¿por qué actúas como si fueras un extraño? ¿Por qué te quedas atónito como un guerrero incapaz de salvarnos? ¿Por qué, Dios, no actúas y envías lluvia? Envías agua. Y es la pregunta que nosotros también muchas veces nos hacemos cuando vemos a personas viviendo en una sequía similar, buscando saciar su alma, saciar su ser, pero buscando siempre en el lugar incorrecto. Y de nuestra parte, de nuestro lado, nada más podemos hacer y le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué no obras de una vez por todas en la vida de esas personas? ¿Por qué no ayudas? Y Jeremías mismo reconoce que es por causa del pecado, es por causa de la iniquidad. Y le pide, haz honor a tu nombre y ayúdanos.
Pero Dios le da la respuesta a Jeremías. Y eso es lo que queremos analizar en esta mañana. Dios le da una respuesta a Jeremías de por qué Él no está actuando, de por qué Él no está ayudando y de por qué Él está permitiendo que el pueblo de Judá pase por ese momento tan terrible. Y en el versículo 10 dice, es la respuesta de Dios a Jeremías: a ellos les encanta ir de un lado al otro sin descanso. Por eso no son de mi agrado, dice Dios. Ellos no quieren quedar en mis caminos. Ellos andan saltando de un lado a otro. Cuando les conviene vienen y me sirven. Pero cuando no les va tan bien, entonces prefieren olvidarme. O justo al revés. Cuando están pasando por momentos de dificultad, ahí saben dónde está Dios, pero cuando les está yendo bien, prefieren ir por sus propios caminos. Esto fue la respuesta de Dios al profeta Jeremías. Ellos aman lo malo. Voy a tomar en cuenta su maldad y los castigaré. Cuán a menudo vemos esta situación en las personas del mundo, en las personas que nos rodean. Personas que se olvidan de Dios. Y qué triste es la situación cuando Dios le dice a Jeremías: no me pidas que trate bien a ese pueblo. ¿Pueden ustedes imaginarse a Dios decirle a su siervo: no ores por esa persona? Y la pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible que el pueblo elegido de Dios, que el pueblo de Judá haya llegado a un punto como este? Y si nosotros hablamos de las personas que están en el mundo, que viven alejadas de Dios, y Dios dice que a esas personas ya les sobrevendrá el castigo que merecen. Pero queremos recordar que este mensaje va para el pueblo que fue elegido por Dios, y eso debe abrirnos los ojos y debe hablar a nuestros corazones para que reflexionemos de qué manera estamos nosotros viviendo, nosotros que nos denominamos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Cómo puede un pueblo que fue elegido por Dios para que Dios pueda cumplir su voluntad a través de ellos, llegar a un punto, llegar a un estado tan deplorable en el que Dios tenga que decir: no me pidas que trate bien a este pueblo? Y yo sé que es un mensaje que Dios ha dado en el Antiguo Testamento al pueblo de Judá, pero creo que podemos compararlo con el pueblo de nuestros días, con el pueblo de Dios. No quiero que me malinterpreten o que lo tomen como un reclamo a la iglesia aquí de 5 de junio. De ninguna manera. De ninguna manera. Quiero que tomemos y reflexionemos en nuestra vida personal, no por lo que yo digo aquí, sino por lo que la palabra de Dios nos dice. Pero queremos reflexionar también sobre el pueblo de Dios en general, en el mundo entero. Todos aquellos que realmente se denominan cristianos. ¿Cómo pudo en aquel entonces el pueblo de Dios llegar a tal punto? Pero más bien, ¿cómo pudo un pueblo tan grande que se denomina cristianos en nuestros días
llegar a un estado tan deplorable. Y lo digo así porque estos últimos días me he estado cruzando algunos videos en YouTube de mega iglesias que ya no predican acerca del pecado, ya no predican acerca del infierno, sino que tratan de predicar a lo que las personas quieren escuchar, para que las personas se sientan bien y salgan de la iglesia felices, que no importa cuánto mal hayas hecho, ya no predican la verdad. Y la misma palabra de Dios nos dice, llegarán tiempos donde tendrán comezón de oír. No querrán oír la verdad de la palabra de Dios. Y qué triste es. Bueno, uno se puede imaginar esto de personas que rechazaron a Dios en su vida. Pero qué triste es eso de personas que se denominan cristianos, pero no aceptan la verdad cuando es predicada, o les ofende cuando la verdad es predicada. Eso acontece cuando hay una sequía en su ser, en su alma, cuando no corre el agua viva de la verdad del Evangelio. Pero ¿en qué me quiero centrar en esta mañana? El motivo por el que Dios envió a Judá esta sequía o esta situación, permitió a Judá pasar esta situación. Y nosotros leemos en el capítulo 15 también el porqué. Y quiero que me acompañen en Jeremías capítulo 15, los primeros 4 versículos quiero estar leyendo ahora. Jeremías capítulo 15, los primeros 4 versículos. Después que Dios le reclama a Jeremías o le dice todo lo que han hecho, Jeremías incluso clama a Dios que Él igual tenga compasión por su pueblo. En el capítulo 15, el título de mi Biblia dice, la implacable ira de Dios contra Judá. Y dice así, el Señor me ha dicho, aun si Moisés y Samuel me rogaran en favor de este pueblo, no me moverían a compasión. Aléjalos de mi vista, que se vayan de aquí. Y si acaso preguntan, ¿y a dónde iremos? Diles esto de mi parte, el que tenga que morir marchará a la muerte. El que tenga que morir por la espada morirá. El que deba morir de hambre morirá. Y el que deba marchar al cautiverio marchará. Voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigo: espadas que los maten, perros que los despedacen, aves de rapiña que los devoren y fieras salvajes que los hagan pedazos. Por culpa de Manasés, rey de Judá e hijo de Ezequías, y por lo que hizo en Jerusalén, yo haré que los reinos de la tierra se horroricen al verlos. ¿No les asusta a ustedes también escuchar acerca de la ira de Jehová, de la ira de Dios contra su pueblo? Aun si Moisés y Samuel me rogaran, no me moverían a misericordia o a compasión. Dios incluso relata los castigos que enviaría. Y dice en el versículo 4, por culpa de Manasés. ¿Pueden imaginarse la ira de Dios por culpa de un solo hombre? Y no nos toca a nosotros buscar culpables.
y empecemos a reflexionar, ¿por qué será que Dios no nos bendice en nuestro tiempo? ¿Quién será el culpable? No. Lo que queremos reflexionar en esta mañana es las consecuencias de nuestros actos. Las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Si aquí leemos de la ira de Dios por culpa de un hombre, y Dios mismo lo dice, por culpa de Manasés, rey de Judá. Y nos hace ver que todo ese castigo que Dios iba a enviar eran consecuencias por los actos, por las acciones de un hombre. Y no quiero apuntar tanto a esto de solo un hombre, porque nosotros veremos también que todo el pueblo ha pecado, todo el pueblo se ha desviado de Dios y ha cometido pecado. Y el castigo que recibían no era solo por ese un hombre, era porque ellos también habían incurrido en pecado. Pero todo comenzó por las acciones de un hombre. Y eso es lo que queremos reflexionar en nuestra vida personal en esta mañana. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Tendrán nuestras acciones consecuencias tales como las que leímos aquí? ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestros actos? A tal punto que Dios tenga que decir, aléjalos de mi vista. No quiero saber nada de ellos. No pidas o no me pidas que trate bien a este pueblo. Y muchos se preguntarán, pero ¿es este al Dios que nosotros servimos? ¿Es un Dios, el Dios que nosotros servimos, un Dios tan rencoroso? No es la imagen que yo les quiero dar en esta mañana, de un Dios rencoroso, de un Dios que quiere castigar, de un Dios que no puede ser movido a compasión. Es más, veremos cómo Dios aún ha sido compasivo con esas personas. Lo que quiero que quede claro en esta mañana, en lo que queremos reflexionar, es en las consecuencias que pueden llegar a tener nuestros actos. En eso quiero hacer hincapié en esta mañana. Cada acción, y creo que no recuerdo si fue el domingo pasado, cuándo fue que mencioné que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o pueden ser muy malas, como lo leemos en nuestro texto en esta mañana. Dios nos hace entender con el versículo 1, donde dice, aun si Moisés y Samuel me rogaran en favor de este pueblo, Él nos hace entender que podría haber existido la posibilidad de que si Moisés y Samuel rogaran por ese pueblo, quizás hubieran ellos movido mi corazón a compasión, a tener compasión por este pueblo. Pero ha sido tanta la maldad que ni ellos. ¿Y por qué Dios menciona a Moisés y a Samuel? Pues ellos han tenido acciones, ellos han actuado de tal manera que tuvieron consecuencias positivas a sus actos. Nosotros leemos de Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14, leemos
Dice, el Señor también le dijo a Moisés, ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación. Versículo 11. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo, si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado para que sea su herencia para siempre. Y ahí leemos en el versículo 14, entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Vemos Moisés interviniendo por el pueblo, un hombre haciendo actos que traen consecuencias positivas. Dios quería destruir el pueblo, pero un hombre ha hecho cambiar de parecer a Dios. También nos dice de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice, y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor lo oyó. Y el Señor lo oyó. El Señor salvó al pueblo de Israel, escuchó la oración de su siervo Samuel. Una vez más vemos cómo los actos de una persona honesta, de una persona realmente interesada por el pueblo de Dios, que clamaba a Dios por su pueblo, tuvieron consecuencias positivas en el pueblo. Los actos de un hombre. Pero ¿a qué punto habrá llegado el pueblo de Judá? Que Dios no sería movido a compasión, ni siquiera si Moisés y Samuel se lo pedirían. Por causa o por culpa de Manasés. En el versículo del capítulo 15 de Jeremías, versículo 2 y 3, Dios nos da una lista de las consecuencias de los actos de un hombre. Nos dice, el que tenga que morir marchará a la muerte. El que tenga que morir por la espada morirá. El que deba morir de hambre morirá. Y el que deba marchar al cautiverio marchará. En el versículo 3, voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigos. Espadas que los maten, perros que los despedacen, aves de rapiña que los devoren y fieras salvajes que los hagan pedazos. Es algo que nos costaría imaginarnos, este severo castigo, pero en sí
Dios nos dice, el castigo es la muerte. El castigo es la muerte. Y yo no quiero que nos centremos en la muerte natural, en la muerte de un cuerpo, pero sí en la muerte espiritual. Cuando un alma muere, ya sea por la espada, ya sea por hambre o por sequía, o ya sea por cautiverio. Cautiverio es cuando un pueblo tomaba a otro y lo llevaba de esclavos. Cuando un alma en cautiverio del pecado se muere. Es una situación alarmante, es una situación sumamente triste la de una persona cuando el alma, cuando el ser de esta persona llega a este punto de muerte espiritual. Y como ya mencioné, por los actos, las consecuencias de los actos de una persona. Y todo el pueblo había pecado, todo el pueblo se había desviado de Dios, pero guiados por esta una persona, por el rey Manasés. Y nosotros leemos esto en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Creo que fue uno de los reyes que más tiempo duró en el reinado de Judá. 55 años. Su madre se llamaba Hepsibá. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además construyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado, y erigió altares a Baal, hizo una imagen de acera, como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos con los que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de Aserá y la puso en el templo del Señor, del cual había dicho a David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en el pueblo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Aquí nos describe algunos de los actos de Manasés. Él mismo construyó altares en el templo de Dios. Hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Al igual que todo el pueblo siguió prácticas repugnantes, dice la palabra de Dios. Cuando pensamos en nuestro tiempo, sí podemos reflexionar en las prácticas repugnantes del mundo de pecado. Pero queridos hermanos, queridos amigos, es triste leer noticias de personas que se denominan cristianas haciendo prácticas repugnantes.
o cuando algunas de estas prácticas salen a la luz, es triste. Y después todavía nos preguntamos de por qué Dios está enojado o en ira con su pueblo. Segunda de Reyes 21, en el versículo 16, leemos de Manasés, dice: y por si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Los actos de una persona, cómo llevaron a todo un pueblo a hacer prácticas repugnantes ante los ojos de Dios. Y eso trajo graves consecuencias, y nosotros leímos en nuestro texto acerca de las consecuencias. Y Dios había hablado, había decidido el juicio para este pueblo. ¿Pasó esto enseguida? Es decir, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios y al día siguiente Dios los castigó y cumplió con lo que él había hablado acerca del castigo. No. Y esto nos habla de la misericordia de Dios. En primer lugar, nos habla de la gran misericordia de Dios. Nos dice que Manasés reinó 55 años. Y ya lo dije, fue uno de los reyes que más tiempo reinó. Leemos de otros reyes, por ejemplo, Josías fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y reinó 31 años nomás. O leemos de otros reyes que hicieron lo bueno, que intentaban hacer lo bueno ante los ojos de Dios y reinaron por mucho menos tiempo. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Por qué? Incluso hasta nuestros días nos preguntamos, ¿por qué las personas buenas? No siempre, pero mayormente parece así, que las personas que realmente son pilares en la iglesia, en la comunidad, son personas de bien, ¿por qué se van tan rápido muchas veces? ¿Por qué se van siendo tan jóvenes? Pero ese es otro tema. Después de Manasés reinó su hijo Amón, que reinó por solamente 2 años, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Después de Amón, el nieto de Manasés reinó, que se llamaba Josías, y Josías reinó 31 años. ¿Con cuántos años empezó a reinar Josías? 31 años reinó, fue rey por 31 años. Pero ¿qué edad tenía? 8 años. 8 años. ¿Quién tiene 8 años? ¿Alguien de 8 años aquí? ¿Tú tienes? 9. Ya serías un año rey. Josías comenzó a reinar con 8 años. Claro que él tenía a su madre a su lado y creo que fue una gran influencia de bien para su madre, a lo que creo que Manasés también menciona a su madre cuando habla de él. Dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Hay alguien de 12 años aquí? ¿Cerca de los 12? ¿Quién está más cerca de los 12 años? ¿Hay alguien de 11? ¿De 13? Tenía 12 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén y su madre se llamaba Epsibá. Y muchas veces cuando mencionan la madre es porque la madre tuvo una gran influencia
sobre ese rey o sobre su hijo. Y nos podemos imaginar que Hepzibá no fue una muy buena influencia para su hijo, pero sí la madre de Josías, donde también nos menciona su madre se llamaba Yedidá, hija de Adadías y era de Boscat. Nos menciona el nombre de la madre y esto nos hace ver que tuvo una influencia en su hijo. Pero eso es un mensaje para la semana que viene. Pero ¿cuándo pasó? ¿Cuándo Dios hizo cumplir su castigo al pueblo de Israel? Nosotros leemos que Manasés reinó por 50 años, murió, vino su hijo, su nieto, y Jeremías fue llamado al servicio. Jeremías, el profeta por el que Dios habló y dijo esto, el texto que nosotros estamos leyendo, el castigo que él quería traer cerca del pueblo. Jeremías fue llamado en el tiempo de Josías. Y Josías ya estaba en el 13º año de su reinado, cuando Jeremías fue llamado como profeta. Y aproximadamente después del llamado de Jeremías, allá habían pasado 15 años hasta que Dios le dijo esto que nosotros leemos en nuestro texto. Es más, podemos leer que Dios no cumplió esto sino hasta después del reinado de Josías. Es decir, del reinado del nieto de Manasés. ¿Cuándo trajo Dios el castigo sobre el pueblo de Judá? En 2 de Reyes 22, versículos 19 y 20, aquí habla del reinado del rey Josías. Versículos 19 y 20 del capítulo 22 de 2 de Reyes. Y tu corazón se enterneció, Dios diciéndole al rey Josías, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos. Y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Dios le promete a Josías que él tampoco vería todo el mal, porque él se había humillado ante Dios, porque él había hecho lo bueno ante sus ojos. ¿Cuán graves fueron los actos de Manasés, que incluso los buenos actos de Josías, del nieto de Manasés, no calmaron la ira de Dios? Algo que nos demuestra con total claridad es la justicia de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Y cuando Dios dice en su palabra que el pecado será castigado con la muerte, Dios lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Otra cosa que podemos ver con total claridad aquí es que los actos tienen consecuencias, o déjenme decirlo así. Las consecuencias del pecado vendrán por más que las personas se arrepientan. Y déjenme aclarar un poco esto. Nuestros pecados van a tener consecuencias, incluso si nos convertimos a Dios. Los pecados que cometemos muchas veces tendrán terribles consecuencias hasta el final de nuestras vidas, incluso si nos convertimos a Dios.
Y nosotros lo podemos ver cuando vemos en la cantidad de enfermedades que son causadas por el pecado del mundo. Son consecuencias del pecado. Y muchas personas que incurrieron en pecado en su juventud tienen que cargar esa consecuencia hasta el final de sus vidas. Incluso si Dios les ha perdonado. En su cuerpo muchas veces tienen que cargar las consecuencias hasta el final de su vida. Y es por eso que el enemigo trata de destruir, principalmente en el tiempo de la juventud, a las personas, en su vida espiritual y en su vida natural, para que carguen las consecuencias hasta el final de su vida. Su intención es destruirlos para siempre. Pero la gracia de Dios incluso está allí. Pero debemos tener o ser conscientes que muchas veces las consecuencias de nuestros pecados serán o podrán ser hasta el final de nuestras vidas. Debemos tener eso presente. Por eso queremos reflexionar cada vez que estamos a punto de actuar, ¿cuáles serán las consecuencias que tendrán mis actos? Cada vez que somos tentados a hacer lo malo, reflexionemos cuáles son las consecuencias que traerá a mi vida personal, cuáles son las consecuencias que traerá ese acto a mi vida familiar, a la vida de mi familia, a la vida de mis hijos. ¿Qué consecuencias puedo traer con mis actos sobre la vida de mis hijos? Es más, reflexionemos también qué consecuencia pueden traer mis actos en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Queridos hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios sufre terribles consecuencias por personas que dicen ser cristianos, pero no viven una vida como la palabra de Dios lo dice. Reflexionemos en la obra de Dios y en las consecuencias que nuestros actos pueden tener sobre ella. ¿Qué consecuencia pueden tener nuestros actos para la siguiente generación? La generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Creo que Dios nos ha dejado esto escrito para que realmente, para alertarnos, para despertarnos, para reflexionar acerca de los actos y de las consecuencias que pueden tener. Y veremos más acerca de la vida de Manasés. Manasés, y creo yo que fue más al final de su vida, él reconoció a Dios como Dios del pueblo de Israel. Él incluso comenzó a hacer buenos actos. Podemos decir así, él se arrepintió. Él buscó a Dios y trató de traer nuevamente en orden todo ese mal que él había causado. Y nosotros leemos eso, permítanme que leamos todavía, yo sé que el tiempo ha pasado, pero permítanme terminar esto. Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9 en adelante. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso.
Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia, y vean lo que pasó aquí, en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental, desde Gijón en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, amuralló a Ofel, elevó la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Manasés se convirtió. ¿Cómo así la ira de Dios seguía encendida hasta que Dios cumplió el castigo? Vemos que los actos de una persona, incluso que si se convirtió a Dios y comenzó a obrar bien para Dios, quitó todos esos ídolos, quitó todos esos altares que él había construido, incluso reparó el altar del Señor y trajo sacrificios. Las consecuencias de sus primeros actos igual vinieron sobre el pueblo. Queridos hermanos, quiera esta palabra de Dios hacernos reflexionar en nuestros actos. En reflexionar cuáles son las consecuencias de los actos que estamos haciendo. Hagamos lo bueno. Si Dios nos ha hablado y hemos hecho o hemos notado que hemos actuado mal, vengamos a Él, pidamos perdón. Dios es un Dios de misericordia y Él perdonará. Y Él quiere perdonarnos. Pero reflexionemos que nuestros actos pueden tener consecuencias. Vivamos de tal manera que las consecuencias de nuestros actos sean positivas. Que Dios obre de forma positiva, que Dios envíe bendición por los actos que nosotros hacemos. Y no que Dios envíe su ira. Para finalizar, un pequeño recordatorio. Dios prometió en su palabra castigar la maldad y eso está fijo. Y todos aquellos que incurran en maldad y en pecado serán castigados. Quizás no llegue en su vida natural aquí en la tierra, pero sí Dios tiene un día decidido en el que Él enviará el juicio. Y aquí, ese día, cada persona recibirá el castigo merecido por sus actos. Y todas aquellas personas que han aceptado el perdón de Dios, que han sido justificados por Cristo y por su sacrificio, tendrán la recompensa de la vida eterna. Pero aquellos que no han aceptado o no les ha importado ser justificados por Cristo, experimentarán el castigo eterno. De un lugar de donde jamás podrán salir.
Déjenme leer todavía Ezequiel capítulo 33, versículos 11 y 12. Ezequiel capítulo 33, versículos 11 y 12. Palabra de Dios una vez más. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. Versículo 12. Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que al justo no le salvarán sus buenas acciones si éste se rebela. Leemos aquí. Al justo no le salvarán sus buenas acciones si éste se rebela. Si esta persona deja de ser justa. Si una persona fue justificada por Dios, pero se rebela en contra de Dios y comete pecado, dice, sus buenas acciones no lo salvarán. Ni tampoco será un impedimento para el impío su impiedad, si éste se aparta de su impiedad. ¿Vemos? Si un impío, un pecador, busca el perdón, su impiedad no será tenida en cuenta, será justificado. En cambio, si el justo, si el que fue justificado por la sangre de Cristo peca, sus buenas acciones no le salvarán la vida. Es palabra del Señor. No es invento mío. No existe una vez en gracia, siempre en gracia. Es una falsa enseñanza aquellos que dicen que una vez que aceptaste a Cristo, eres salvo por siempre. Esto no lo leemos aquí. Si el justo peca, sus buenas acciones no le salvarán la vida. Y es por eso que la palabra de Dios nos incentiva a velar, a orar, a permanecer fieles hasta el fin de nuestras vidas. Que sea Dios el que bendiga su palabra y el que nos ayude a reflexionar. Cada acción que nosotros hacemos tendrá consecuencias. Y muchas de esas acciones, o déjenme decir así, todas las acciones tendrán consecuencias para la eternidad. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Tendrán consecuencias positivas en esta vida y en la venidera? ¿O tendrán consecuencias devastadoras, como leímos en nuestro texto? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.